Aquí estamos en vivo, cerrando la semana en Esta Boca es Mía. Bueno, repasando cuáles son las últimas novedades y las distintas miradas que surgieron a partir de los episodios del martes a la noche en el Codicen. Episodios que están cargados de, bueno, ustedes ya saben, denuncias y contradenuncias entre los protagonistas. Cuando hablamos de protagonistas, ni que hablar que hablamos de estudiantes, de maestros, de profesores, de sindicatos que también se sumaron solidariamente a la ocupación de los chicos. También hablamos de la policía y su cuestionado hoy proceder en el desalojo. Habrá que esperar, por supuesto, que la justicia se pronuncie, puesto que han sido indagados y han estado declarando de un lado y del otro. Pero a la vez surgen un montón de interrogantes que no sé si tendrán respuesta y que, por supuesto, son siempre los temas de fondo que nos interpelan a todos como ciudadanos y el tipo de sociedad en la que queremos vivir. Repasemos los hechos, director, por favor. El Ministerio de Trabajo, a eso de las 6 de la tarde, envía 3 mediadores de muy alto nivel, 2 abogados y una funcionaria administrativa. Esos 3 mediadores del Ministerio de Trabajo, como corresponde de acuerdo al decreto vigente, van allí a la puerta y son rechazados por los ocupantes. Se les tira los papeles en la cara. Ellos llevaban una propuesta de que se instalaba una mesa de diálogo a cambio del desalojo de los 4 organismos. El Ministerio de Trabajo nunca planteó el desalojo de algunos, planteó el desalojo de los 4 organismos de todo el edificio, y ante eso, ante esa medida de rechazo a la mediación del Ministerio, el Ministerio de Trabajo es quien solicita al Ministerio del Interior que tome cartas en el asunto. A mí me rompieron la cabeza, me mataron a palo, me dijeron de todo, me tuvieron una noche encerrado en las peores condiciones, que hasta me hicieron bajarme los pantalones adelante de ellos. ¿No? ¿A quién le hago la denuncia yo? ¿A ellos? A nadie le van a hacer la denuncia. A mí me hacen la denuncia y me tiran acá declarando. Ahora quedé libre, pero lo que se decida me van a avisar. Preguntaron qué había visto yo, o sea, qué había pasado conmigo. Y me preguntaron, me preguntaron que me había dicho forense de todos los golpes que tenía y eso. Nada, me preguntaron mi versión de los hechos, de todo lo que yo vi. Y nada, más que nada me preguntaron si yo había lanzado piedras y eso. Que bueno, está. Hemos radicado una denuncia penal que fue incorporada al expediente. Esa denuncia tiene como base la existencia de hechos crueles y humillantes que son el núcleo, digamos, del delito de tortura. Porque los compañeros de estos ciudadanos fueron, como ustedes saben, agredidos, pasaron por forense, tienen constancia de lesiones importantísimas y además fueron humillados a partir de su aprehensión y durante todo el periodo de detención. Está habiendo una incapacidad de parte del gobierno de dar explicaciones y sobre todo de una voluntad política para encontrar a través de la negociación y el diálogo caminos de entendimiento en un momento de conflicto. Esto es un elemento preocupante que nos tiene que llevar a la reflexión como sociedad y particularmente como trabajadores organizados porque, bueno, reitero, en menos de un mes hay 2 acciones represivas. Una fue la declaración de esencialidad en la educación y otra fue esta situación de desalojo en la Noche del Mar. Bueno, yo creo que está pronta la hoguera, ¿no? A ver quién tira otra leña más para que nos quemen en esa hoguera a los que sostenemos, nos parece a nosotros, la solidaridad histórica de la clase trabajadora que implica la solidaridad con los conflictos. En este país han existido huelgas solidarias desde el comienzo de la lucha del movimiento obrero. Hoy se condena eso. Capaz que acá lo que hay que pensar es por qué ellos no están acá. ¿Por qué no estuvieron desde el comienzo de las ocupaciones? ¿Por qué trataron de disuadir las luchas? Y cuando la lucha se generaliza, recién ahí se pliegan. Porque acá hay proyectos comunes tal vez que tienen con el gobierno, ¿no? Así que ya ven,
Los policías, cuando son citados a declarar, declaran y a su vez presentan denuncia penal por lesiones. A su vez, los estudiantes y demás integrantes de sindicatos de maestros y docentes, cuando son citados también a declarar, hacen su respectiva denuncia penal por tortura en una fuerza represiva excesiva en el desalojo. Algunos estudiantes que estuvieron durante la ocupación dan cuenta de un relato que en algunos casos afirman que hubo violencia dentro del edificio, fuerza desmedida por parte de la policía. Otros no dan cuenta de ese episodio, por lo tanto las contradicciones van y vienen, y en el medio lo único que uno tiene para analizar es escuchar las distintas voces, como decía al principio, y esperar la resolución de la justicia. En el discurso Irma Leites, dirigente de Plenaria Memoria y Justicia, habla de la solidaridad histórica de las luchas de los distintos sindicatos en solidaridad con las luchas de los demás trabajadores. Nadie va a discutir eso. Ocurre que en este episodio en concreto, también los sindicatos, empezando por el secretario del PIT-CNT, se desmarcan de ese apoyo aparentemente no buscado ni solicitado por parte de Plenaria y algunos otros grupos que hasta por el propio gobierno son señalados como crepúsculo. Voy a citar las palabras exactas para no decir algo equivocado. El propio ministro Bonomi habla de pequeños grupos que por fuera de las, que son como crepúsculos que quieren grupúsculos, perdón, que quieren crear una situación interna complicada, pero no lo van a lograr porque no hay ambiente para eso. El Poder Ejecutivo lo habla de estar en conocimientos de grupos radicales que pretenden generar estados de enfrentamiento para provocar movilizaciones sociales. Lo que de esto se desprende es que tienen una lucha por fuera, independiente de lo que son las reivindicaciones, de lo que podría ser la plataforma que reclamaban los estudiantes en el Codicen, por ejemplo. Para el PIT-CNT, queremos pequeños grupos que por fuera de organizaciones populares de masas actúan bajo la premisa de cuanto peor, mejor. Hoy nos acompañan en este primer bloque, porque insisto, vamos a intentar tener varias voces a lo largo del programa de hoy. Por un lado, Irma Leites, integrante de Plenaria Memoria y Justicia, secretario general del PIT-CNT, el señor Marcelo Abdala. Gracias a los dos por acompañarnos en el día de hoy. Es un gusto. Sé que está de más, pero a veces lo obvio está bueno recalcarlo. Apelo a todos a que este sea un debate con mucho respeto, de todos y hacia todos, en especial respeto hacia la inteligencia de todos, no subestimar ni con golpes bajos ni con comentarios que apunten justamente a eso, ¿no? Creo que podemos todos pensar diferente, de hecho por eso la pluralidad de un panel como este, pero eso no nos hace ni mejores ni peores, no puede haber ideología por encima del derecho a la libre expresión, en el marco del respeto justamente. Hagamos honor a eso en el programa, si les parece, porque no arrancamos demasiado bien. Lo digo, bueno, justamente porque venimos de un Marcelo Abdala que plantea que Plenaria no existe, entonces imagino que tendrá también su retruque la propia Irma Leites, pero intentemos ir un poquito por encima de ese episodio. Hoy, tal vez lo que estaría bueno es llegar a alguna conclusión si entendemos que hubo o no hubo represión excesiva por parte de la policía, qué derecho realmente y hasta dónde la ocupación se puede entender como un derecho legítimo o no, hasta dónde el derecho a desalojar, cuestiones que tienen que ver con la aspiración a una convivencia en sociedad, ¿no? Irma Leites, bienvenida. Muchas gracias. Bien. ¿Te sentís sola de alguna manera después de que se desmarcan, ¿no? de ustedes, algunos sectores que ustedes dicen querer haber ido a apoyar en solidaridad? Bueno, en verdad, creo que si apelamos a lo que han sido estos días, yo me siento muy tranquila y muy apoyada por los que en verdad quiero apoyar, ¿no? Digo, en el sentido de que nosotros defendemos el derecho de la protesta como uno de los primeros derechos humanos. Nosotros acá en esta revista de Plenaria que se llama Profundizar, hemos tratado de hacer eso justamente, de concebir los derechos como los derechos de los oprimidos, de los explotados, de los trabajadores, en una nueva construcción de derechos. Entonces, por esa razón, digo, nosotros nos sentimos muy reconfortados inclusive con lo que fue la proclama de los estudiantes en el día de ayer frente al Codicen, en los cuales ellos aclaran de que nosotros estuvimos solidariamente apoyando lo que ellos estaban haciendo sin meternos en ninguna de las instancias resolutivas que ellos estaban haciendo.
agradecen a los compañeros del SWAT y agradecen a Plenaria, Memoria y Justicia, que nosotros siempre decimos la solidaridad se retribuye, ¿no? Digo, pero está, eso a nosotros nos deja muy tranquilos de que en verdad hemos representado de alguna manera una necesidad que los gremios estudiantiles solicitaron, ¿no? Solicitaron y recurrieron. Y a nosotros nos parece que es muy importante esta historia de que hace 150 años que el movimiento obrero y que la sociedad uruguaya a través del movimiento popular ha tenido siempre la reacción de la solidaridad. Tal vez acá se vio la solidaridad concreta ante un ataque de las fuerzas represivas, pero nosotros hemos estado siempre en la solidaridad, cuando se lleva un paquete de arroz a la ocupación de Fripur, cuando se va a otras instancias de solidaridad con los trabajadores cuando están movilizados, hemos participado en todas las movilizaciones masivas. Y nosotros entendemos que en esta instancia se ha intentado una estrategia parecida que con el servicio de esencialidad, ¿no? Desviar el eje. Y me parece que los estudiantes en la noche de ayer y en las dos movilizaciones de estos dos últimos días han vuelto a colocar el eje donde tiene que estar. Acá se tiene que hablar de lo que son las reivindicaciones contra un presupuesto que ellos consideran absolutamente injusto y nosotros compartimos, que tiene un sello de clase y nosotros compartimos, que es válida la reivindicación, de su autoorganización y la defensa de sus estructuras estudiantiles que han estado defendidas a cal y canto por ellos durante todos estos días. Eso nosotros lo hemos podido presenciar y el respeto total y la no subestimación de cuáles son las reivindicaciones del movimiento estudiantil hoy. Bien. Entonces nos parece que al habernos puesto a nosotros en la palestra pública por haber ejercido la solidaridad ante un ataque de la represión y ante la amenaza de desocupación, desde el primer día. Nosotros inclusive fuimos convocados en el mismo día que se quiso ocupar el MEF, porque el objetivo no era ocupar el CODICEM por parte de los estudiantes que iban a ocupar, fue intentar ocupar el Ministerio de Economía y Finanzas y de allí fueron desalojados porque se hizo un operativo policial muy grande y luego se terminó ocupando el CODICEM. En ese mismo momento, como las fuerzas represivas se desplegaron, nosotros a través de hijos de compañeros, de estudiantes de distintos gremios, porque acá hemos estado como tíos, como padres, como organización social, ¿no? Y como nosotros no solo legitimamos el vínculo biológico, sanguíneo, en la solidaridad, también reivindicamos eso de que el hijo de cualquiera es nuestro hijo. Bien. ¿No? Y en ese sentido, nosotros nos hemos sentido en estos días, tal vez muy condenados y puestos en la hoguera. Yo he puesto esa imagen, ¿no? Sí. Que cada pregunta que se nos hacía estos días era como agregar una bolsa de carbón a una hoguera ya encendida, una rama muy grande para que siguiera encendida esa hoguera y un linchamiento público por esa solidaridad, cuando en verdad se dijo cualquiera, ¿no? Y precisaríamos de alguna manera como entrar a poner las cosas en su sitio, que creo que vuelven a hacer los estudiantes lo que pusieron en el día de ayer las cosas en su sitio. Vamos, intentemos eso hoy acá. Hablando de las cosas en su sitio, lo primero tal vez a repasar un poquito, y acá apelo a Abdala, apelo también a los abogados, la ocupación, porque de alguna manera la solidaridad inicial, como la plantea Leites, es en apoyo a la ocupación de los estudiantes, ¿no? Apoyo a la lucha que se está, al programa que ellos tienen, a sus reivindicaciones y a las medidas que toman. Bien, claro. Respetando dónde se resuelve. Claro, el tema es que hay caminos dentro de la ley para manejarse en las luchas y hay caminos por fuera de la ley, ¿no? Entonces, veamos cuáles son los que están por dentro de la ley, que son los que en la sociedad en que vivimos hay que respetar. La ocupación, como abogado. La ocupación es un derecho, pero está limitada por un decreto. O sea que, por tanto, hay que entender ese decreto. Y ahí va cuando los derechos se mezclan. O sea, el derecho al reclamo, a la reivindicación, a la manifestación, a la huelga, y el derecho a no ocupar un lugar público en base a un decreto que lo impide que se pueda hacer. A los trabajadores. Pero el decreto es el que hace esa alusión, remite a los trabajadores. Lo que cabe que uno represente. Pero entonces, bueno, estudiantes pueden, no sé, jubilados pueden, ¿cómo habría que ver ese trabajador? Me gustaría que Abdala, si me permitís, Marta, me conteste que también tiene su currículum, ¿no? Y sabe de estos temas. Entonces, a ver, ¿qué pasa? ¿Cómo se mira la ocupación? ¿Cuándo cabe y cuándo no cabe? Es muy interesante porque la ocupación de los lugares de trabajo es un proceso que nace en el movimiento obrero italiano, al norte de Italia, y Uruguay tiene el honor de que el sindicato metalúrgico en la década del 50 haya sido el primer sindicato en América Latina que ocupó los lugares de trabajo, que en general es una medida de carácter defensivo. En aquel caso histórico, la Cámara Metalúrgica no había querido pagar el resultado de los consejos de salario, que se debía una retroactividad, y los trabajadores razonaron, bueno, si los patrones se quedan con algo que es nuestro,
nosotros nos vamos a quedar con algo que es de ellos durante un tiempo y se ocuparon todos los lugares de trabajo. En general es una medida defensiva que se toma en situaciones extremas, nunca es el inicio de una campaña, digamos, del movimiento sindical para reivindicar cuestiones. A veces se utiliza como respuesta cuando las patronales, en forma desmedida, lo primero que hacen es despedir a los trabajadores sindicalizados, pero desde nuestra perspectiva es una modalidad del derecho de huelga, no una extensión, sino una modalidad del derecho de huelga, digamos, la ocupación del lugar de trabajo como una de las cuestiones que están en la metodología del lugar de obrero. trabajo. Ahora, acá estamos hablando de edificios públicos. Entonces... Sí, yo creo que acá hay que separar algunas cuestiones. Nosotros hemos promovido la necesidad de un presupuesto que atienda en general las cuestiones del desarrollo nacional y en particular de la educación. Hemos planteado que para poder cubrir, digamos, esas necesidades hay que gravar más a los sectores más pudientes, a los sectores vinculados al gran capital, para que se ensanche el espacio del Estado para invertir en las cosas necesarias. Tenemos una línea que permanentemente es de unidad obrero-estudiantil, hemos apoyado todas las acciones del movimiento estudiantil. Tal vez el punto, además de condenar la declaración de esencialidad y también condenar con mucha claridad la represión, nosotros sobre el desalojo que se vio, inclusive estuvimos haciendo gestiones durante los 5 días anteriores para que hayan instancias de diálogo, algunas que se habían concretado, y hasta el momento mismo de que se desarrollara el desalojo siempre estuvimos tratando de encontrar una salida pacífica, digamos, de la ocupación. Lo que hay que separar es la discusión sobre las cuestiones de fondo, donde nadie le puede decir a un movimiento sindical con más de 400.000 afiliados que no lucha por las reivindicaciones de los trabajadores, los estudiantes y el desarrollo nacional, de las cuestiones de metodología. Acá tenemos una discusión de carácter metodológico. Nosotros deslindamos con mucha claridad, digamos, de la represión policial, cómo se hizo el desalojo, la hora en que se hizo, un conjunto de cuestiones que rechazamos con mucho énfasis, pero la verdad, también nosotros deslindamos de una metodología que en vez de apelar a la lucha de masas, de cientos y cientos de miles que son lo que construyen la historia, a veces en definitiva provocan profecías autocumplidas, porque desde nuestra perspectiva, digamos, ubicarse en el sentido de acicatear a veces un clima como lo hemos establecido, con respeto, porque aquí tenemos diferencias, de provocaciones, en definitiva, en vez de ayudar a que las cuestiones se conquisten, nunca permiten una síntesis adecuada, ¿no? Irma, ¿ustedes aceptan o asumen que en realidad provocaron también violencia, incitaron a la violencia? Mira, nuevamente recurro a lo que sucedió en el día de ayer con los estudiantes que salían, ¿no? Esta pregunta reiterada, decían, si no hubieran estado Plenaria, Memoria y Justicia ahí adelante y SWAT, ¿se hubiera provocado la situación que se provocó? ¿Cuál de las situaciones? La situación que se provocó que la policía avanzara, asaltara el edificio del Codicen. Nosotros estuvimos en la previa, estuvimos escuchando todo lo que sucedía con la negociación, con el jefe del operativo, el jefe de inteligencia, Faropa y algunas personas más que estaban ahí que no sabíamos quiénes eran. Ellos le habían planteado a los muchachos en esa instancia, era la última instancia que se estaba negociando allí, les habían planteado de que si ellos desocupaban los otros lugares que tenían ocupados de ese edificio, que no pertenecían al Codicen, no iban a desocupar. Resulta que inmediatamente que se retira toda la movilización del SWAT, que estaba en movilización por sus propias reivindicaciones, a los 10 minutos sucede esto que se asalta el edificio. Sí, bueno, ahí ya empezamos con las versiones encontradas, porque el propio ministro de Trabajo dice que le tiraron los papeles en la cara, ¿no? Bueno, eso sucedió bastante rato antes, eso fue bastante rato antes que yo estaba presente. Digo, eso sería como hacer una cronología bien detallada de todo lo que pasó. ¿Qué pasó después de ese De lo que pasó después de ese hecho, esto pasó bastantes minutos después, o como una hora después, esto que yo estoy contando ahora. Entonces, en ese momento que se está dando esa negociación, los estudiantes van a resolver si ellos aceptan desocupar la otra parte del edificio que tenían trancada, ellos resuelven que sí, le comunican al jefe del operativo y sin embargo se resuelve hacer la operación del desalojo. Se viene por el lado del estacionamiento, que eso no estaba previsto que esa puerta fuese asaltada así, inclusive el mismo jefe del operativo dijo que iban a venir por Libertador y por Colonia y asaltaron la parte, obviamente, sorpresivamente, la parte del estacionamiento. Entonces cuando esto empieza a suceder,
los estudiantes consideran, digo, que en verdad lo que ellos se sintieron fueron totalmente invadidos, sorprendidos dentro del edificio, y cuando nosotros queremos acordar tenemos a la policía adentro y nosotros que estábamos haciendo el cordón humano afuera, agarrados todos así, con padres, con docentes, con estudiantes, todos vemos que teníamos a la policía avanzando sobre nosotros y atrás teníamos a la policía también, los grupos especiales, ¿no? Del GRT, del DOE, del Departamento de Operaciones Especiales y todos los otros grupos que participaron, porque ahí hubo muchísima inteligencia. Entonces, yo lo que digo es que en el día de ayer, ante esta pregunta que le hicieron al estudiante, él dijo algo muy claro. ¿Fueron los culpables de que se desatara la represión, el SWAT y la plenaria? No, fue la policía, dijo. Si la policía no hubiera estado allí, esto no hubiese sucedido. ¿Por qué? Porque digo, en ese momento, tanto los padres que estaban afuera, que se dieron varias discusiones de qué se hacía, cómo se hacía, si se tiraban al piso, si se hacía una cosa que fueran llevada por la policía, obviamente la situación era de mucha tensión, porque todo el mundo lo que estábamos allí preocupados era qué pasaba con los muchachos que estaban adentro, ¿no? Y cuando vimos que estaban cercados absolutamente del lado de adentro, lo que hicimos nosotros fue, como ellos nos empujaron, terminamos entrando 5 personas. 5 personas. Éramos 4 mujeres y un muchacho que entró. Una era docente, que empezaron a decirle a los muchachos que subieran. Y ahí empezamos a escuchar todo lo que le decía la policía. La policía le decía, vas a rodar por la escalera. Yo escucho en un momento, vas a rodar por la escalera. Me hizo acordar mucho lo que nos pasaba en el cuartel de Artillería 1 cuando la dictadura. Vas a rodar por la escalera y no va a ver nunca más a tu padre. ¿Qué hay de la opción bueno, efectivamente desalojar? Y bueno, y nosotros lo que les decíamos a los muchachos fue que subieran al tercer piso, que esperaran que se tranquilizara todo. Le decíamos al jefe de operativo y le dijimos a Faropa de que tenían que esperar a que la batalla campal que se había desatado afuera terminase para que los muchachos salieran con total seguridad. Y sin embargo, en un momento determinado, nos empiezan a nosotros a empujar para afuera y sacan a los muchachos por el lado de Colonia, cosa que implicó que muchos de ellos se vieran en el medio de todo ese enfrentamiento que existía allá afuera. Bien. Perdóname que insista en la pregunta. ¿Qué pasa con la opción, tal vez, de, una vez que ven que llega la policía, la Guardia Republicana, resistir, entiendo que es el planteo de tu parte. Pero ¿por qué no desalojar y evitar posibles incidentes? El asunto fue que los muchachos lo que decían, cerramos la puerta y ustedes protejan la puerta. Eso fue lo que sucedió allí en ese momento. Los muchachos que salieron como voceros, inclusive todo eso está grabado, digo, no estoy diciendo nada que no se pueda confirmar. Pero la situación fue como de una autodefensa lógica. Vos viste venir aquellos, mirá, venían ellos gritando con los escudos y yo les contaba ayer a ustedes, venían gritando, como en el fútbol, ataca como en el fútbol, atacan como en el fútbol. Sí, pero no atacaron. Sí, atacaron como en el fútbol, vinieron a darnos palos, nos vieron a dar... Pero además, ¿quién ataca primero? Y la policía. ¿Pero con el cántico o con algún palo? Si tú te pones a ver, jamás en los registros, supuestamente lo que provoca esta situación es que acá se decidió políticamente hacer el desalojo en esas condiciones. En esas condiciones no era posible que se evitase nada de esto que sucedió. ¿No era posible, Abdala? Y digo, no, y yo quería decir otra cosa, ¿no? Sí, quiero agregar, y termino con esto. Yo te prometo volver a ti, Irma, pero déjame repasar un poquito porque si no queda... Se señala esto, ¿no? Bien, ¿no había otro resultado posible? Bueno, para nosotros... Aún más, o sea, una vez que se decreta el desalojo, ¿había algún otro resultado posible? Bueno, evidentemente que nosotros somos conscientes que hubo una reunión con los parlamentarios, sí, que hubieron distintas instancias entre los estudiantes y el Poder Ejecutivo. El problema es que por los resultados se ve el error metodológico, en tanto hoy nosotros estamos discutiendo desalojo y metodología de cómo movernos, en vez de discutir la cuestión central de cómo mejoran los recursos presupuestales para la educación. Bueno, pero justamente ese cambio de eje, ¿no está también dado por los incidentes de violencia de un lado y del otro? Lo que nosotros hacemos cuando en general se procede a un desalojo, que nos ha sucedido en huelgas masivas con miles de trabajadores, para evitar además los mecanismos de la represión y porque además estamos convencidos que, repito, la lucha no es correcto que se concentre en un pequeño grupo de protagonistas, sino que tiene que ser un gran movimiento nacional para cambiar el país, para que hayan los recursos necesarios para la educación. En general, tentamos distintas formas de salida pacífica. Nosotros estamos criticando aquí el procedimiento policial porque nos parece que efectivamente no ayudó a encontrar, tal vez en los 5 minutos previos a que se procesara el desalojo, algún formato de una salida diferente. Pero también, yo lo quiero decir con mucha claridad,
Por ejemplo, los estudiantes del IABA, que condenan y rechazan el procedimiento policial, dicen: por otro lado, con igual ímpetu en que condenamos el procedimiento policial, repudiamos el accionar de organizaciones ajenas al movimiento estudiantil que incitaron la confrontación y la violencia, poniéndolos a los estudiantes en riesgo, con consecuencias que debilitan y dividen a nuestro movimiento estudiantil. Aquí hay que ser muy responsable. Son chiquilines que están haciendo sus primeras experiencias en la lucha. Yo empecé a militar en el movimiento estudiantil de secundaria. Ellos tienen derecho a adoptar legítimamente sus decisiones. Nadie se tiene que meter a dar manija para un lado o para el otro. Los que somos grandes, digamos, y que en definitiva tenemos que habilitar caminos de salida, yo creo que nos tenemos que mover con mucha responsabilidad, y creo que hay organizaciones que no han ayudado a encontrar salidas adecuadas. ¿Te referís a plenaria? Me refiero a la discrepancia notoria que tiene una organización de masas, de más de 400.000, que ha pasado por pruebas de lucha enormes y que sigue en lucha con respecto a algunas metodologías que nos parece no ayudan, o que buscan en definitiva fines que no son la consecución de los espacios de diálogo, de los espacios de negociación que se precisan para avanzar, ¿no? Bien. Marta Balfre. Hay un tema. Yo entiendo que la huelga es un derecho de los trabajadores. Sí. Ahora, los estudiantes no son trabajadores del CODICEN. Si había alguien que tenía los derechos afectados, eran los trabajadores del CODICEN que no podían entrar a trabajar. O sea que al revés podría haber procedido un reclamo, por un lado. Por otro lado, creo que cuando uno está ocupando un lugar que no tiene derecho a estar allí, como en este caso hay un decreto que es claro, está cometiendo una ilegalidad, y como tal se expone a las consecuencias. En este momento puntual yo concuerdo plenamente con la decisión que tomó Bonomi, y entiendo que se dieron un montón de instancias negociadoras, como se explicó el otro día, que estuvo el propio Faropa tratando de conversar o lo que fuera, y ellos insistieron en quedarse, tuvieron chance hasta el último minuto. O sea que de alguna forma la gente tiene que aprender a hacerse cargo de las consecuencias de las acciones que emprende. Bien, hacerse cargo de los actos de cada uno. ¿En eso discrepás en algún punto, Irma? Totalmente, ¿no? Porque digo, yo creo que para mí la concesión que ustedes están teniendo de lo que es el derecho de ocupación es absolutamente restrictiva. Digo, eso sería como para abrir todo un debate, porque inclusive el derecho de ocupación, los que más lo limitan fue durante la dictadura, decretos que hubieron durante la dictadura, que el movimiento sindical lo sabe, que no fueron nunca derogados y que fueron ratificados por el gobierno de Mujica, esos decretos de la dictadura. La dictadura, bueno, pero la dictadura no es que también... estaba prohibida la ocupación, mataban, asesinaban y hacían desaparecer a nuestros compañeros. A nuestros compañeros, a nuestras compañeras y nuestros compañeros. Y yo digo, acá no es cierto que hubiera habido instancias de respeto y de consideración por parte del gobierno de lo que eran las reivindicaciones estudiantiles, independientemente de la medida que habían tomado de ocupación. Porque el MEF... Pero sin embargo fueron a hablar con ellos, diputados del oficialismo. Fueron a hablar como sectores partidarios, Victoria. No fueron a hablar nunca como MEF y nunca los organismos que ellos pedían. Todas las reuniones que ellos pidieron fueron negadas, fueron derivadas a sectores políticos que mediaron, y mediaron muy mal. Porque inclusive Ivonne Pasada se comprometió a que ella iba a estar presente si se iba a dar el desalojo, nunca apareció. Digo, cosas concretas, digo, que sucedieron en esos momentos. Y eso es como muy grave, digo, que aquí se hayan derivado las instancias de mediación a organismos que no eran resolutivos, porque los sectores partidarios... No, pero déjame que te diga una cosa, hubo una autocrítica de parte de las 4 personas que participaron de la negociación, y es más, el diputado Sebastián Sabini, que participó de esa negociación, dijo, nosotros estuvimos en contacto para decirles que los íbamos a acompañar cuando se produjese el desalojo, si es que se producía, y los estudiantes nos dijeron que no iba a haber problema, que estaba todo bien. O sea, esas declaraciones fueron públicas. Mira, yo voy a, digo, en relación a lo que decía Gala, ¿no? Digo, hubo una comunicación y ahí no, de repente tampoco se quiso esa colaboración. Yo no creo que ellos no hayan sabido el operativo que iba a hacer el Ministerio del Interior. Pero es lo que vos crees contra lo que... No, porque ahí permanentemente, tanto Faropa se estuvo comunicando con todos los sectores que nosotros lo escuchábamos, como también se estuvo comunicando el abogado de los estudiantes, con ellos para decirles la situación de tensión que estaba planteada. No sabemos, o sea, vos estás diciendo, yo creo tal cosa. A mí me parece que son tus posiciones personales. Yo sé que fue así. Pero bueno, ¿y cómo lo sabes? O sea, vos tenés cómo probarlo. Porque a mí yo quiero dar esta discusión y me parece que está buenísimo que se dé esta discusión en estos términos de respeto, y te lo estoy planteando con todo el respeto. No, por eso, pero te lo aclaro por las dudas, ¿no? De que te lo estoy planteando con todo el respeto. A mí me parece que a veces los argumentos, yo creo,
para mí no son suficientes. En este tipo de casos me parece que está bueno que hayan pruebas, que no es que tú lo sepas, que lo sepamos todos y que lo sepamos fehacientemente, no porque alguien lo dijo, sino porque son hechos concretos. Organismos como CEIPA, los estudiantes, FEU, AES, CEN y CEM, que es la coordinadora de estudiantes, perfecto, pero dicen acá, lo que dijeron ayer, miren lo que dicen acá. Los estudiantes de IABA también dicen otras cosas. Sí, bueno, pero estos son los organismos generales, porque si hablamos de por eso digo, hay varias visiones. Yo creo que hay diferencias, que hay diferencias y diferencias políticas de sectores estudiantiles, así como dentro del movimiento obrero hay quien defiende mucha parte esencial del proyecto del gobierno también en el movimiento estudiantil. Entonces digo, acá estamos hablando de discrepancias profundas, ¿no? Claro. Digo, no estamos hablando de una situación donde todo el mundo piense igual. Y acá estamos hablando de que hay varias bibliotecas sobre cómo es el derecho, sobre la discusión de los derechos. Pero también hay una cuestión. Hay leyes, pero estamos hablando de bibliotecas. Entonces yo quiero leer esto, digo, porque también él está leyendo el comunicado del IABA y yo estoy leyendo lo que ayer se dijo en la proclama de los estudiantes ahí frente al CODICEN. Todos estos organismos que tienen miles de estudiantes, entre ellos todos los universitarios. Y acá dice, lo que se buscó el martes no era una desocupación pacífica, era golpear y amedrentar a los estudiantes que se encontraban en el edificio. Por lo que Bonomi miente en sus declaraciones cuando dice que no hubo violencia en el interior del edificio. Miente cuando dice que no se violentó a los menores de edad que se encontraban ocupando, cuando se dice que la desocupación fue voluntaria. No hay autoevacuación con la republicana dentro del edificio. Y también miente cuando dice que la represión se desató como consecuencia del accionar del SWAT y de la Plenaria Memoria y Justicia. El saldo del operativo, y acá describen de todo lo que pasó. Rechazamos el actuar del movimiento del Ministerio del Interior, Eduardo Bonomi, y del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, Ernesto Murdo. Y exigimos la remoción inmediata de ellos. Digo, absolutamente sincera y que no me leas las proclamas y que no me digas el cassette. A ver, que no me estás leyendo la proclama. Yo te quiero hacer una pregunta absolutamente sincera. ¿Hay posibilidad de algún tipo de acuerdo con estos estudiantes? ¿Existía alguna posibilidad de algún tipo de acuerdo, por lo menos para seguir negociando con estos estudiantes? Me parece. Pero no estoy hablando de la desocupación del desalojo ni nada, te estoy hablando de lo anterior. ¿Existe? O sea, ¿hay un proyecto donde se pueda llegar a un acuerdo? Bueno, a mí me parece que eso... ¿O no existe? La consulta directa, y acá tiene que estar la voz de los estudiantes. Hay que analizar lo que ellos están escribiendo. Por eso yo traje lo que ellos escribieron. Tengo algo más para aportar, si me permiten, para aportar también otra voz de estudiantes, de una chica que estaba ocupando y que de hecho integra, de donde surge la idea de ocupar, ¿no? El SEM, la organización justamente de estudiantes. Dice, me hirió ver cómo después de años de laburo de muchos pueden en solo 5 días de ocupación se destruye gran parte de lo que habíamos hecho a costa del laburo de compañeros. Lo que plantea es que de alguna manera se dio muchísima manija, porque para no leer todo que es larguísimo, dice... sin duda querían hablar mal de este gobierno, se refiere a adultos que estaban integrando con ellos la ocupación que no eran estudiantes, tildarlo de fascista, represor y probablemente 1000 adjetivos entrecomillados más, pero que nos dio mesa de negociación, pero que la mayoría de los adultos que estaban allí se encargaron de decirnos que era insuficiente, a pesar de tener este espacio era el objetivo de la medida. El otro fin fue destruir las herramientas de los sindicatos, yendo más allá de la SEM. En fin, o sea, acá lo que surge es otro dato. Es, bueno, a ver, ¿es la opinión de todos los que estaban ocupando? Acá hay un dato que habla de estudiantes, de adultos por fuera de los estudiantes que de alguna manera tampoco favorecieron la eventual mesa de negociación. Es que acá hay que empezar por decir algo, Victoria, si tú me permitís. O sea, la legitimidad de ocupar por parte de estudiantes una oficina pública es nula, no existe. O sea, no es legal, no tiene sustento legal. Entonces, del mismo modo que fueron desocupados de inmediato cuando ocuparon el Ministerio de Economía y Finanzas, debieron haber sido desocupados de inmediato cuando se metieron. Imagina el televidente que tiene un kiosco donde hace fotocopias y que se le vienen 40 personas y se le meten en el kiosco y usted no puede entrar a dar su servicio. O sea, esto es así. Entonces, a mí me sorprende cuando la señora Leites, con el mayor de los respetos, plantea que hay alguien que está prendiendo una hoguera para colocarla a ella, cuando estos grupos fueron los que prendieron la hoguera.
Estos grupos fueron los que prendieron la hoguera porque tienen además la manifiesta, el suyo y el sindicato del taxi, tienen la manifiesta vocación, que lo han expresado en múltiples reportajes de prensa, de radicalizar los conflictos para generar un espacio afín a sus ideas revolucionarias que no pasan por los carriles democráticos, porque ustedes han expresado que no luchan por la democracia, sino que luchan por la revolución. Entonces, vamos a partir de esa base y ahí es donde yo pido que nos sinceremos todos y convengamos en este punto. ¿Ustedes creen que cuando hacen estas acciones, como cuando las acciones en el zoológico, que le pintarrajearon la casa a una persona que tuvo que hacerle una eutanasia a un animal y todo ese tipo de cosas, ¿ustedes creen que cuando hacen estas acciones están realmente radicalizando a la sociedad y van a lograr sus fines, que son fines diferentes a los que vota la mayoría de la población en elecciones libres y democráticas? Listo, pregunta hecha. Bueno. Pero ahora voy contigo, porque también nos acompaña en tribuna integrante de uno de los sindicatos del taxi. Irma, respuesta, por favor. La pregunta es directa. Nosotros, como organización social de derechos humanos, reivindicamos cuestiones como esta de que el capitalismo no se humaniza, por ejemplo, que nosotros tenemos que en una construcción de derechos retomar las banderas históricas de lo que hemos hecho todos los oprimidos a lo largo de toda la humanidad, que es la emancipación humana. Tenemos una concesión de los derechos, por ejemplo, que tiene que ver con la tierra, con la posibilidad de que la tierra no es de nadie, la tierra es para quien la habita y la trabaja. Nosotros tenemos la cuestión del medio ambiente y de todo lo que se está afectando. Tenemos la idea de que el Estado y el aparato represivo es el que violenta y el que viola los derechos humanos, que los otros seres humanos podemos cometer faltas contra los otros. Acá nosotros tenemos desarrollo sobre todas esas áreas y entendemos de que, como planteé al principio, el derecho de la protesta, nosotros no nos inmiscuimos, y cuando ustedes dicen se les dio manija, parece que nosotros hubiéramos entrado a alguna de esas asambleas que los estudiantes hicieron ahí dentro del Codicen y le hubiéramos dicho que era lo que tenían que hacer. Esa es una subestimación absoluta de lo que en la cabeza donde están los adolescentes. Acá se está desconociendo la autonomía, así como lo desconoce, creo yo, muchas veces el movimiento sindical uruguayo, que no tiene autonomía, que tiene un proyecto muy parecido al del gobierno, y por eso se sale a defender a locos que están vinculados, como en el INAU, a la tortura. La tortura acá se ha instalado desde el punto de vista de las cárceles y del punto de vista de la actuación de la policía, porque ahora Sergio les puede contar lo que le decían y lo que les dijeron a los estudiantes y a ellos que los reprimieron, las cosas que le decía la policía. No pueden amenazar de violar a una gurisa, no pueden amenazar, y esas cosas son las cosas. Yo no me voy a meter en esto de la reivindicación y de todas las mesas de negociaciones, ábrenlo con los estudiantes y vean lo que ellos dicen. La mayoría de los gremios tiene una conclusión, lo que ellos pidieron no se les dio. Y acá se está hablando de un programa, de un proyecto y del presupuesto. Y se desvió nuevamente, como con el servicio de esencialidad, ahora aparecimos los brujos de la película, los agentes de la CIA, los de la derecha, los que metemos las cosas en la cabeza. Los gurises tienen cabeza propia y no lo llevan de las narices, nadie. Ni yo, por favor, si me permiten. Irma, perdóname que insista en un aspecto. Estamos de acuerdo que se termina siempre desviando del foco que importa la discusión. Exacto. Ahora, ¿no te parece que de no haber existido también incitación a la policía por parte Pero es que no hubo incitación a la policía. La policía avanzó sobre los padres, los estudiantes. Bueno, la policía tenía un trabajo que hacer. Discutible es cómo lo hace, ¿no? Eso no es un trabajo, eso es una función del Estado represiva y violatoria de lo que son los derechos de movilización de la gente. Pero vuelvo. Un momento, Abdala, por favor. No, desde una perspectiva más general, hay que saber que nosotros tenemos polémica a dos bandas, digamos. Por un lado hay sectores, opiniones que respetamos pero que no compartimos, que consideran que toda la movilización del movimiento obrero, su lucha, sus iniciativas, son un palo en la rueda para los cambios y nos critican porque hacemos demasiada movilización, porque planteamos mejorar el Fondes, porque planteamos que no haya tiza en Uruguay, porque planteamos que los criterios del Poder Ejecutivo en la negociación colectiva son cortos. O porque terminan cogobernando. O porque luchamos, digamos, por un presupuesto adecuado. Sí. Y esa es una discusión que nosotros tenemos, digamos, con sectores que podríamos ubicar, critican al movimiento sindical por derecha.
Pero por otro lado, hay una polémica grande que es metodológica, también es de fondo, con sectores que podrían caracterizarse como ultristas. Yo digo que el infantilismo de izquierda no es radicalismo. Ser radical es tratar de analizar las cuestiones en su raíz y tratar de que la gente avance. Nosotros promovemos una metodología que se preocupa por el nivel de organización, por la unidad, por la conciencia de la gente, porque las reivindicaciones de los trabajadores y del pueblo sean entendidas por las grandes mayorías y por no generar síntesis al revés. Ahí tenemos una polémica. Ella decía que el movimiento sindical no es autónomo, cuando nosotros en definitiva estamos parados prácticamente desde el principio de esta gestión exigiendo soluciones para que haya, frente a un escenario de crisis del capitalismo y un viento diferente, para que en vez de jugar a la chique o que todo flote y se administre y nada más, para que hayan políticas de cambio. Yo creo que hay una diferencia muy grande y la prueba es, desde nuestra perspectiva, cuál es la síntesis que se hace. Nosotros, para defender presupuesto educativo, para defender las soluciones, precisamos la voluntad de las grandes mayorías nacionales. No se resuelve con poquitos. Y en ese sentido el movimiento sindical sí participa. No es lo mismo este gobierno que anteriores, no es lo mismo esta situación, que nosotros criticamos la represión, que es lo que vivimos en la dictadura, pero nosotros promovemos todas las instancias de diálogo que sean necesarias, acompañadas por la movilización. Hay una diferencia clara, ¿no? Ahora, recién hace referencia Abdala a que no es lo mismo este gobierno que los anteriores, que no es lo mismo este momento de la historia que la dictadura. También visualizas esas diferencias, Irma Leites. Claro, claro. Yo creo que este gobierno es absolutamente continuador de la política de reacomodo capitalista, de profundización de la huelga, de la deuda externa, del pago, de no haber realmente hecho una distribución de lo que es la riqueza aquí en este país, de entregar, de vender, ha sido donde se ha vendido más tierras al extranjero y se ha concentrado la riqueza, y podríamos hablar de muchos más aspectos. Pero es un gobierno electo por la mayoría. Bueno, también los otros fueron electos por la mayoría, por eso fueron presidentes y por eso los partidos la dictadura no. A lo que voy es a lo siguiente. Digo, nosotros tenemos acá dos concesiones totalmente distintas. Yo te escuché a vos en el acto el día que votaron la esencialidad, tratar a Murro y al resto de los ministros de compañeros. Para mí no son los compañeros, porque los compañeros son los que levantan las banderas reivindicativas verdaderamente de emancipación de los trabajadores. ¿Y quién te va quedando de compañeros, Irma? Acá hay un programa del movimiento sindical. Yo estuve trabajando 25 años en la FUS, conozco al movimiento sindical de adentro, fui textil antes de la dictadura, estuve en la huelga general, contra la dictadura. Sí. Y yo estoy diciendo de que acá se han retirado banderas históricas del movimiento sindical para ponerlas al lado del proyecto del gobierno totalmente. Ahora, y para mí las autonomías, yo creo que tenemos un problema metodológico, pero estratégico también, no es metodológico. Fíjate una ¿Te puedo pedir si cuando yo hacemos todos el ejercicio de cuando yo hago una pregunta, que si me pueden responder la pregunta? Mirá, esto ¿no? es interesante. Y después vuelvo con Irma porque no me respondió la pregunta. ¿Cómo que no te respondí? Ahora vuelvo. Cada 2 años las direcciones sindicales ponen a prueba su orientación con los trabajadores, que en la generalidad de los casos los votan a las direcciones sindicales por voto secreto y directo de sus sindicatos. Ella está criticando la orientación y la táctica del movimiento sindical, pero no se pone a prueba, digamos, en la democracia de masas de los sindicatos para hacer o no conducción. Yo vengo ahora de la asamblea de la FUS. Fue una asamblea masiva. Ellos estaban considerando allí los resultados del Consejo de Salario y iban a decidir democráticamente los trabajadores. Es una democracia que no es exactamente la representativa, pero es una democracia que complementa, digamos, desde un punto de vista participativo, la escena nacional. Ahora, si miramos los resultados, esta orientación, que es de masas, no es de pequeño grupo, digamos, ¿tiene mejores condiciones a avanzar ahora o antes? Yo digo clarísimo, ahora. La segunda pregunta, esta concepción, con todas las contradicciones, ¿está avanzando o no? Yo creo que está avanzando. Yo creo que no. Y por ejemplo, pero una pregunta, déjame preguntarte una cosa. Hoy, políticamente, ¿dónde te ubicás? Si mañana tenés que votar, ¿a quién votarías hoy en el espectro político uruguayo? Es que nunca ha votado presidente, tengo entendido. A nadie, perfecto. Bueno, pero estoy hablando yo. Señores, por favor. Y no es, a ver, es un derecho que tú tenés no votar. Pero entonces, yo lo que me pregunto es, ¿no será que vos tenés que
formar algo para competir? ¿Pues no será que vos tendrías que tener, a ver, quién te sigue en esa lucha desde algún lugar? Porque si no, ¿desde qué lugar vos entendés que podrías llegar a cambiar la situación? Mirá, porque si vos no tenés... Está muy bueno tu razonamiento, porque acá existe solo el camino de la urna. En la cabeza de la gente existe. Bueno, para mí el otro camino... Perdón. A ver, que la dejen explicar. Me dejan decirlo, digo, porque el problema es que acá ustedes están planteando otra polémica que capaz que tiene que ser para otro debate. ¿No? Tiene que ser para otro en eso tiene un punto, pero ahora que estamos, dale un poquito más. A ver. Perdón, yo no tengo ningún problema de contestar esto, pero no se contesta en 2 minutos esto. Esa es una polémica en la cual yo creo que el camino es la autoorganización de la gente en su propio poder, tratando de autoorganizarse tras proyectos que realmente sean emancipadores y que no estén bajo la égida de una ley que implique que vote solamente los partidos que están organizados. Yo no lo creo a eso, no creo que por ese lado vayan los cambios. Hay otras alternativas que creo que y para mí hay alternativas de autoorganización de la clase trabajadora, de los barrios, de la gente que está viviendo todas estas políticas saqueadoras, de todo lo que está haciendo. Irma, pero yo te preguntaba ayer por teléfono, la colonización de nuestra cabeza. Ayer te preguntaba por teléfono, no se Irma. piensa ninguna cosa más que las urnas. Nosotros. Ayer te preguntaba, Irma, por teléfono que me dieras un ejemplo de algún lugar en el mundo donde esté funcionando lo que tú planteás. Y no me contesté, pero no me dijiste ninguno. Yo creo que en casi todos los pueblos hay estas experiencias. La gente empieza a desechar caminos que son los caminos que te llevan como hacia un corral sin salida. Pero viven bajo un marco legal que vos desconocerías. Yo creo que nosotros actuamos en esta realidad, ¿no? Estamos por eso, en esta realidad, ¿vos dónde te podrías ubicar? Yo estoy representando aquí, una concesión de una organización social de derechos humanos. No estoy representando ningún partido ni ninguna concesión. Nosotros tenemos una heterogeneidad ideológica, inclusive hubo gente que votó al Frente Amplio dentro de la plenaria. Nosotros no tenemos una única orientación, somos una organización diversa que concebimos el mundo de determinada manera en estas áreas. En estas áreas que estoy diciendo, en lo que son la construcción de los derechos, en lo que es tratar de avanzar en lo que es un rescate histórico que no sepulte las banderas de los compañeros, que se cuestione realmente a fondo lo que es el aparato del Estado, de que se cuestione a fondo de lo que es la tortura permanente y lo que es la represión. Bien, a ver, momentito. Y la impunidad que hace que los desaparecidos sigan desaparecidos y que se siga negociando con la impunidad y con los torturadores, la que se le haga un homenaje a Barnés y nadie le importe, ¿no? Todas esas cosas. Bien, pero Irma, justamente en el reclamo, no comparto en lo más mínimo ningún tipo de homenaje a Barnés, pero si tengo que... Irma, si me permiten, son cosas diferentes. En el reclamo justamente por no a la impunidad, por no a la injusticia social, por no a la opresión, por no a las grandes brechas entre ricos y pobres, se apela a la justicia. Pero es esa misma justicia que hoy pones en duda por tus criterios de lo que es para ti un delito y lo que no es. Acá existe un poder judicial y una legislación retrógrada que tiene que ver, que tiene un código penal que es de Mussolini del año 33, bien, de 1853 la mayoría. Por algo hay todo un debate jurídico histórico. Durán o abogados, a ver, porque fueron interpelados. Hay un sistema de leyes, hay una constitución de la República y las urnas establecen el sistema de derecho. En ese sistema vive el mundo, vive nuestro país. En un país pacífico. Yo le pregunto, ¿usted no tomó como no tomó la previsión de que si usted iba, que siempre donde está hay líos, tuvo los líos con la Corte, con Mota, donde usted siempre va, termina la policía yendo? Claro, es así. Usted no pensó, perdón, no quiero meter otro tema. Lo que le estoy preguntando es, si usted no pensó que exponía a los chiquilines, llevando todo su grupo, y que incitaba a que la policía vuelva a actuar como está siempre. Eso es una mentira, es una falta de información que usted tiene. Nosotros estuvimos apoyando una ocupación solidariamente como lo hemos hecho con miles de situaciones que se han planteado en estos 15 años de plenaria. Abdala, por favor. Cuales no se armó ningún enfrentamiento con la policía. Abdala, por favor. Ustedes solo registran Irma, cuando hay un incidente por favor, con la policía. Respetemos los tiempos de pantalla porque si no, algunos van a quedar con menos posibilidades de hablar. Abdala. La sociedad uruguaya, su estructura estatal, su cultura social y política, tiene mucho por cambiar. Lo que pasa que, por lo menos desde nuestra perspectiva, con Citarrosa, de alguna manera, con aquello de que no hay cosa más sin apuro que un pueblo haciendo su historia, y con el concepto de crece desde el pie, porque en definitiva los sindicatos, el movimiento estudiantil, sí son espacios de autoorganización del pueblo,
juegan en la cancha, digamos, desde el punto de vista de convencer de sus ideas programáticas a las mayorías, generar ideas fuerza que luego se conviertan en dinámicas positivas. Los cambios no se pueden detener y va a haber mucha lucha para adelante. Solamente que con un método que no es que desde el mesianismo un grupo chico resuelve lo que hay que hacer, sino con un método que tiene que pasar por la prueba de convencer a las grandes masas en el sindicato y en general en el pueblo. Son dos tácticas. Marcelo, tú planteabas que habías intentado... La vida dirá cuál es la más eficaz. Yo creo que es la nuestra, ¿no? Bien, permítanme. La que tú decís es la correcta. Permítanme. La del mesianismo no es democrática. Abdala, decías que habías intentado o que habías participado de la negociación con los estudiantes a lo largo de todos estos días, ¿verdad? No, que compañeros de nuestra central, en forma informal, podríamos decir, ayudaron o ambientaron a que se dieran algunos espacios de diálogo. Bien, yo tuve la oportunidad, sí tuve la oportunidad yo de pedirle al ministro que no desalojara y que además que no estábamos de acuerdo con el desalojo y que además, menos aún, en el horario y de la forma en que se hizo. Pero bueno, esas son gestiones que uno hace porque nosotros siempre somos solidarios. Bien, pero ¿y qué le habrías dicho a los muchachos de haber podido estar ahí adentro, en el edificio del Codicen? Y a mí me parece que con todo respeto por su libertad de decisión, ¿no es cierto? Nosotros no queremos nunca herir autonomías de otros cuando somos muy defensores de los mecanismos de decisión que toma el movimiento sindical. Pero si ellos pretendían, digamos, generar un hecho político, ya estaba generado hacía varios días, si de alguna manera les hubieras dicho váyanse, pretendían tener distintos espacios de diálogo y podía haberse desarrollado algún compromiso, porque esto es lo central. Acá no terminó la lucha por el presupuesto nacional. Van a haber más movilizaciones, van a haber más actividades. Que si además había algún compromiso de seguir conversando desde el punto de vista de que pudieran ser relevantes los planteos de ellos, bueno, había que salir en forma pacífica. Es lo mismo que hacemos en una fábrica, ¿no? Cuando hay una decisión, luego de una ocupación, de un desalojo, obviamente que nosotros conversamos, promovemos espacios de diálogo, pero antes de ser testigos, protagonistas y, digamos, cómplices indirectos de una represión de ese tipo, buscamos la manera que la gente salga bien. ¿Estuvieron mal asesorados los estudiantes? No me quiero meter en eso por respeto a su organización. Por lo menos yo digo lo que hacemos en el movimiento sindical, ¿no? Nosotros no, lo que quiero decir es esto, ¿no? No hubiéramos convocado desde el PICNT, desde el movimiento sindical, a los chiquilines, ni al entorno que estaba allá afuera, a ninguna forma de resistir el desalojo. Porque somos muy responsables con los chiquilines. Lo quiero decir clarito, esa es la pregunta que no termina de quedar clara o que no tiene respuesta. ¿La violencia se generó en el desalojo mismo o en la resistencia al desalojo? Porque lo que ella dijo es, el Código Penal es de la época de Mussolini, ¿correcto? Bueno, ahora, si ella se parte de esa base, es como que entiende que hay leyes que ella tiene derecho a acatar y leyes que ella elige no acatar, con lo cual no es una vida en sociedad organizada, porque si no, con ese criterio no habría ningún delincuente. Entonces, creo que tenemos que partir de la base que aunque yo no lo haya votado ni lo haya elegido, el código que está es el que hay que cumplir y el que hay que respetar. Y cuando uno lo incumple, tiene que hacerse cargo de las consecuencias. Y si tengo estudiantes jóvenes atrás, no los puedo arengar o exponerlos a que pase lo que pasó simplemente por unas banderas que para mí ya son perimidas, históricas y fuera de contexto. Perdón. ¿Sabés qué pasa? Mirá, estás diciendo varias falsedades. Nadie arengó que no salieran, nadie les dijo que no salieran, nadie les dijo que salieran. Yo por lo menos no hablé absolutamente ninguna de esos aspectos, ni ninguno de los compañeros que estábamos ahí. Fuimos absolutamente respetuosos de lo que ellos estaban resolviendo en asambleas maratónicas. Un día tuvieron una asamblea como de 10 horas, que les pidieron a distinta gente que estuviéramos afuera, porque ellos no podían estar afuera porque estaban resolviendo su propio organismo. Entonces, acá hay varias falsedades en toda esa historia. Entonces, también lo de mesiánico, para mí es un debate, porque yo te diría, ¿por qué razón el movimiento sindical no estuvo ahí en la puerta apoyando? ¿Por qué no estuvo ahí en la puerta? ¿Por qué no se apareció nadie hasta último momento? ¿Por qué se aparecieron algunos dirigentes de algunos sindicatos de la educación a último momento cuando ya estaban todas las cosas tiradas ahí sobre la mesa y todas las 320 servicios especiales que había puesto la policía para desalojar el Codicen iba a ser lanzado contra los que estábamos allí? Perdón, termino. Y si me permite, tiene derecho a hablar, a responder y tenemos que hacer una pausa. Yo creo que aquí hay una situación en la cual, de verdad,
no se ejerce la solidaridad. Y acá hay una criminalización y una estigmatización de la solidaridad, como se hizo en la instancia del filtro. Sí, señor, hay una estigmatización de la solidaridad, porque yo creo que aquí se registra solamente un hecho, que la sola presencia nuestra allí en el Codicen, ya eso implicaba una violentación de qué, que los gurises iban a hacer porque nosotros estuvieran ahí, si ellos habían pedido la solidaridad, y estaban pidiendo la solidaridad de padres, de docentes, de otros estudiantes que no estaban ocupando, de los sindicatos, llamaron los estudiantes, lo pueden decir los compañeros, hijos de compañeros de ADES, levantaban el teléfono y decían al sindicato de ADES que vinieran, llamaban al SUA y pedían que viniera, llamaban a otro sindicato y pedían que viniera. Esa fue la situación planteada. A ver, Abdala, por favor. Abdala, por favor. Nosotros, y tenemos que hacer una pausa, sí, y me gustaría un comentario de Sergio. La cuestión de la solidaridad y en particular de la unidad obrero estudiantil, no precisamos de Plenaria Memoria y Justicia que nos aconseje mantener las banderas históricas y la solidaridad porque vivimos en ese marco. Ayudamos a la preparación del 14 de agosto. Ya las bajaron, es tu punto de vista desde tu grupo pequeño que no participa en la democracia de los trabajadores. Pequeños, ¿hacemos todos estos líos? No, si somos tan pequeños, hacemos todo esto. Hicieron esos líos. Te comentaba, en la... Por favor, Abdala, y tenemos que hacer la primera pausa. En la ocupación, digamos, que recientemente hubo, porque también han habido ocupaciones de liceo, que los chiquilines hacen, toman la medida, la pero ocupar un liceo es una cosa y ocupar un edificio público es otra. Repito que salen al otro día, han pedido solidaridad del movimiento sindical, la han tenido. Nosotros sobre este asunto vamos mandando todas las señales de hacer lo que se necesite cuando se nos lo solicita. Allí nosotros tenemos una filial que es la Unión de Funcionarios del Codicen, que trabajan allí, obviamente. Todos los días. Ellos están permanentemente en el marco, digamos, de la central, son parte de nuestra central. Nosotros participamos en los lugares en donde efectivamente se nos lo solicita. Eso no fue lo que sucedió. Bien, tenemos que hacer la primera pausa. ¿No estás aquí en representación del sindicato, Sergio? No estoy aquí en representación del sindicato del taxi, no soy dirigente del sindicato del taxi, soy un trabajador del taxímetro, soy afiliado a mi sindicato, participé por resolución de mi sindicato, que es parte de ese movimiento de masa de 400.000 personas, y muchas de las cosas que dijo Abdala no las comparte, es más, algunas de ellas son falsas, entonces hablo como representante también de una organización de masa de 400.000 personas, estuve ahí, fui agredido por la policía, fui golpeado porque se nos convocó, porque estaban pegando los gurises. Porque nosotros estuvimos ahí a las 6 de la tarde, 6:30 de la tarde, con una movilización propia en el marco... ¿Pero tú veías que le estaban pegando a los chicos? En el marco de los consejos de salarios, esta ronda de consejos de salarios, fuimos allí, saludamos a la ocupación, ahí aparecen todas nuestras banderas, unos 30, 40 taxímetros, más de 300 trabajadores, fuimos allí, los saludamos, se nos comunicó, los delegados de los estudiantes, se nos comunicó en qué estaban, nos aguantamos ahí un rato, cuando dijeron, hay una fórmula de acuerdo, así textual, hay una fórmula de acuerdo que es tal, nosotros desalojamos del edificio, nos quedamos en la oficina del Codicen para que todo lo más funcione y mañana tenemos el ámbito que estamos reclamando desde el viernes. Bien. No fuimos. ¿Con esa información se fueron? Con esa información nos fuimos. Bien. Llegamos a nuestro sindicato, que queda acá a 4 cuadras, y nos llaman por teléfono diciendo que nos están pegando. Cuando llegamos allá, le estaban pegando a los que estaban adentro y los que estaban afuera. Y así fuimos, parando gente que estaba en el piso, golpeada. Fuimos. Yo personalmente fui detenido, golpeado en el piso, se me pisó la cabeza, se me esposó, cuando estaba esposado se me pisó la cabeza, cuando se me arrastró 70 metros hacia una patrulla, se me pegó una piña en la boca, estando esposado, hice amén. Sí, ahora te muestro si querés. ¿Querés que te muestre? Te muestro. Sí, bueno. Si querés, no a ver, por favor. Y se amenazó, y se me amenazó que se me iba a violar a mí y que se iban a violar a los pibes que estaban ahí adentro. Bien. En el próximo bloque vamos a tener la versión de la policía. Gracias por habernos acompañado. Gracias, Abdala. Gracias, Leites.
una pausa y venimos. La pregunta para todos, porque es cierto que este debate se va ramificando y va a cuestiones más de fondo, pero en concreto lo que estamos intentando es establecer sí, efectivamente. ¿Qué, Vero? Buenas tardes. Exactamente, Victoria. Hoy la pregunta puntualmente, como tú decías, con respecto a los incidentes del Codicen es: ¿crees que hubo excesos en la respuesta policial? Y nos pueden hacer saber su opinión enviando un SMS al 1212 con la palabra Boca 1 por la opción sí y Boca 2 por la opción no. También pueden enviarnos sus comentarios a través de nuestro mail a estabocasmia@tele12.com o a nuestro Twitter @estabocasmia12. También los esperamos en nuestro Facebook, Esta Boca es Mía 12, y si quieren que su comentario salga al aire en la pantalla, tienen que enviarlo a través de un mensaje de texto con la palabra Boca, después dejan un espacio, nos comentan y lo mandan al 1212. Bien, y en tanto sigue habiendo un presupuesto con un montón de puntos más que cuestionables a la hora de pensar en qué y cómo se distribuyen los dineros que hay. Y lamentablemente ese tema nunca logramos llegar, ni que hablar a cuestiones profundas de educación. Pero bueno, esto también es una manera de construir o de construir convivencia y sociedad. O sea que no hay que dejarlo pasar por alto. Pausa y ya venimos. Gracias por habernos acompañado.